En el siglo IV a.C. se produjo un paso fundamental para la ciencia. Surgieron los filósofos griegos. Esto significó un importante cambio de paradigma, ya que la humanidad, que hasta entonces solo explicaba los hechos de la naturaleza a través de mitos y leyendas, comenzó a darle paso a la razón, lo que los griegos llaman logos. El logos, o conocimiento racional, considera a partir de entonces que un conocimiento es válido solo si cuenta con tres premisas fundamentales. Las proposiciones no deben ser contradictorias entre sí. Las afirmaciones deben derivarse lógicamente de proposiciones consistentes o deben estar avaladas por la experiencia. Los enunciados deben referirse a entes empíricos o teóricos, pero no entes ficticios. Visto desde la actualidad, estas características para que un conocimiento sea aceptable parecen ridículamente obvias, pero a lo largo de la historia, las características de cada sociedad fueron modelando el perfil del conocimiento y determinando el rumbo que la ciencia iba a seguir. El conocimiento, para los griegos, sostenía que las ideas son más reales que las cosas. La razón tiene una actitud de respeto hacia la naturaleza. La physis, es decir, toda cosa que es física, debe ser contemplada, admirada, incluso conocida, pero no violada. El sabio es justo, bueno y bello, porque la belleza es armonía y un sabio que busca la verdad, en consecuencia, tiene que ser bueno y bello. El conocimiento en la Edad Media fue tenazmente perseguido por la Santa Inquisición. Por eso, en aquel contexto, se dice que la razón puede analizar, pero está subordinada a la fe. El conocimiento no debe contradecir a la Biblia, por más probado que esté. El conocimiento en la modernidad se despega finalmente de la religión. Allí surge la razón científico-técnica. Las verdades ya no son dogmas, sino evidencias. La razón pasa a estar por encima de la fe y comienza a investigarse de manera metódica. De hecho, el método es un concepto de la modernidad. El conocimiento se aleja de la ética y de la estética. La belleza es subjetiva, la ciencia no. La razón por excelencia es la razón científica. Tanto la ciencia, la política, la economía como la sociedad se organizan en torno a la razón científica. Las nociones de orden y progreso reemplazan a los valores morales, políticos y religiosos. Para los griegos, la razón forma parte del cosmos y se armoniza con valores éticos. Si alguien es sabio, necesariamente es justo e inevitablemente es bueno. Posee, por lo tanto, un alma bella que se traduce también en una apariencia bella. La belleza es armonía y nada puede ser más armónico que un alma que ama la verdad y que reside en un cuerpo que se esfuerza por lograr el equilibrio de las formas. Al ignorante, en cambio, se lo relaciona con la maldad y la fealdad. Esta idea se mantiene durante la Edad Media, aunque con algunas variantes. La moral y la obediencia religiosa es algo a lo que todos deben atarse, aunque ya no es necesario perseguir la verdad para ser bueno. Durante esta época se persigue la belleza, pero ya no la belleza física, sino la belleza espiritual. Se busca tener un alma bella que agrade a Dios. En la Edad Moderna se disocia absolutamente la razón de la ética y de la estética, porque la razón científica es objetiva. Podemos no ponernos de acuerdo sobre la belleza de una obra de arte, también podemos disentir sobre la ética de una acción, pero las verdades científicas son indiscutibles.
El poder manipula voluntaria o involuntariamente el desarrollo de la ciencia. El más claro ejemplo es el enorme poder que ejerció la Iglesia Católica en la Edad Media por medio de la Santa Inquisición. La ciencia entonces se vio brutalmente asediada por los condicionamientos impuestos por el clero, ya que los descubrimientos científicos no pueden contradecir la Sagrada Escritura. Más tarde, con el prestigio que la Edad Moderna le proporciona, la ciencia se transforma en un instrumento de poder que permite manipular lo que se conoce. Tanto la naturaleza como la cultura son objetos de estudio de la ciencia, y el conocimiento que la ciencia genera permite alterar ambas cosas. La ciencia creará eficaces medicinas y artefactos que aumentarán el bienestar general, pero también construirá poderosas armas mortíferas. Como hemos dicho, los conceptos científicos dependen mayormente de un contexto histórico. En el siglo XVIII se estimaba que la lógica y la física eran conocimientos concluyentes e incuestionables. Pero hoy, por ejemplo, proliferan distintos tipos de lógicas, y la física ha evolucionado hasta relativizar aseveraciones del mismísimo Newton a través de la física cuántica. De todos modos, entender el carácter cambiante de la ciencia no implica negar su eficacia y su racionalidad. Los conceptos científicos en sí mismos constituyen conocimiento sólido, pero no son independientes de su contexto histórico, sino que dependen de él. La epistemología, es decir, la ciencia que establece los criterios por medio de los cuales avalar o rechazar un estudio científico, está en el nivel de conciencia, porque solo puede validar o invalidar aquello que ocurre después de la toma de conciencia, es decir, analiza solo el contexto de justificación. La epistemología considera que únicamente lo consciente puede ser analizado. Acepta la existencia de un nivel previo, inconsciente en la producción científica, llamado contexto de descubrimiento, pero se trata de un contexto que no puede someterse a validaciones. Esa etapa inicial del trabajo de un científico, que consiste en crear una teoría, no exige un análisis lógico. El hecho de cómo se le ocurre a alguien una idea, como una nueva melodía o una teoría científica, puede ser de gran interés para la psicología, pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico, ya que este conocimiento solo se interesa por cuestiones de justificación o validez, pero no por cuestiones de hecho. Por eso podemos asegurar que la epistemología tradicional ignora por completo el contexto de descubrimiento. No advierte la importancia que tiene un determinado entorno a la hora de formular una teoría. La política, la fe, la economía y tantos otros elementos, como hemos explicado, son condicionantes que determinan inexorablemente el surgimiento de una idea. El contexto de descubrimiento y el contexto de justificación no deberían estar separados. O al menos es importante tener en cuenta que el contexto de descubrimiento es determinante con respecto a la predisposición a aceptar determinados conocimientos en detrimento de otros. Los conceptos científicos valen por sí mismos siempre y cuando no se los despoje de las condiciones que los hicieron posibles. No se los debe aislar, sino analizarlos en su eficacia científica sin despojarlos de su producción histórica. Analizar y entender el contexto que da surgimiento a cada conocimiento nos ayuda a entender el porqué del recorrido que ha ido transitando la ciencia a lo largo de la historia.